ayuda con que el Congreso de la República, para ser más exactos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, haya decidido salvar a la vicepresidenta Dina Boluarte a solo 2 días de que el mismo Parlamento evalúe la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Lo que está en juego en los próximos días es tremendo para el futuro del país. Entonces, estamos frente a una estrategia desde el Parlamento. Hay que explicar cada cosa en su real dimensión y tratar de entender qué vinculación hay entre un hecho como la acusación contra Dina Boluarte y la moción de vacancia que se va a ver este miércoles en el Congreso de la República. A ver, el congresista Edgar Raimundo, de la bancada Cambio Democrático, Juntos por el Perú, que es una bancada cercana, aliada al gobierno del presidente Pedro Castillo, fue el encargado de elaborar este informe para evaluar si correspondía o no correspondía acusar constitucionalmente a Dina Boluarte. A Dina Boluarte, y esto es también importante, se le acusa de haber gestionado intereses del Club Departamental de Apurímac mientras era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La denuncia, y esto es importante señalarlo, vino de la Contraloría General de la República. Para la Contraloría, Dina Boluarte habría infringido la Constitución debido a que, como ministra de Estado, ella no podía gestionar intereses particulares. ¿Qué intereses particulares gestionó? O intereses de privados, en este caso. Bueno, lo que hizo como presidenta del Club Departamental de Apurímac era firmar una serie de pedidos ante la Municipalidad de Lima para gestionar una licencia de funcionamiento. Esto lo hizo ya como ministra de Estado, como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Para la Contraloría General de la República, ese hecho era una clara infracción a nuestra Constitución y por eso en su informe que envía al Congreso de la República, lo que recomienda es su acusación. El informe llega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y este grupo de trabajo le encarga al congresista Edgar Raimundo que elabore un informe. Como ponente, como titular del informe, él tenía que evaluar y recomendar si efectivamente, como pedía la Contraloría General de la República, se daba el caso o era conveniente o no acusar a Dina Boluarte, vicepresidenta y hasta hace poco ministra de Estado. Bueno, después de una evaluación, porque esto viene más o menos desde mediados de este año, lleva varios meses en realidad, lo que recomendó en su informe el congresista Edgar Raimundo era archivar la denuncia, que no correspondía, según el congresista Raimundo, acusar a Dina Boluarte de manera constitucional. Ojo, varios parlamentarios, sobre todo de la oposición, de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Avanza País, estaban a favor de la denuncia contra Dina Boluarte hace ya varios meses. E incluso algunos decían que debido a lo que había hecho de gestionar y firmar estos papeles como presidenta del Club Departamental de Apurímac, lo que correspondía no solo era acusarla, sino inhabilitarla de la función pública hasta por 10 años. Con lo que el riesgo de no solo sacarla de ministra de Estado, sino de la vicepresidencia, estaba latente y era un factor importante. Es decir, en términos políticos, desde mediados del año pasado, Dina Boluarte tenía un hacha sobre su cuello y no se sabía cuál iba a ser el futuro, si finalmente se iban a tener los votos necesarios para cortarle el cuello a Dina Boluarte y dejar sin vicepresidentes a Pedro Castillo. Es importante entender el contexto político. Entonces, lo que ha surgido esta semana, cuando ya se había aprobado la semana pasada la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, para este miércoles 7 de diciembre, es que justamente el informe del congresista Raimundo sea vista este lunes, el lunes 5. Y a ver, ¿qué sucedió el día de hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Por 13 votos a favor contra 8 votos en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con votos, y esto también es importante, sobre todo de las bancadas de izquierda y de centro, como Perú Libre, como Juntos por el Perú Cambio Democrático, como Perú Bicentenario, pero también con votos del centro parlamentario, como Somos Perú, como Integridad y Desarrollo, decidieron votar a favor del archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. En términos concretos, el hacha que tenía sobre el cuello Dina Boluarte, al menos ya no está más por ahora, porque nunca se sabe en el Parlamento
cuando alguien o alguna institución, como es el caso de Dina Boluarte, presentará una nueva acusación. Pero al menos sobre este caso puntual, Dina Boluarte ya se salvó. Dina Boluarte ya no tiene más un hacha sobre su cabeza o sobre su cuello, por lo que se mantiene como vicepresidenta de la República. Esto es bien importante si entendemos lo que viene en los próximos días. Lo que se viene en los próximos días es la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces, ¿qué están diciendo los congresistas o un grupo de parlamentarios? Que vamos a seguir teniendo vicepresidenta. Eso es bien importante cuando vemos que se va a ver una vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, el día miércoles. Porque si la vacancia prospera y se logran los tan anhelados por los congresistas o por un grupo de ellos, 87 votos, y logran vacar a Pedro Castillo del ejercicio del presidente de la República, quien asume de manera inmediata, porque así lo establece, además la Constitución del 93, quien asume o quien asumiría será la vicepresidenta Dina Boluarte. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió cuando Pedro Pablo Kuczynski también tenía una serie de amenazas de ser vacado, vacancias que no prosperaron, pero luego ante el escándalo y este intento de comprar votos, Kuczynski decide renunciar porque era evidente que ya la oposición tenía los votos necesarios para vacarlos? Él renuncia y luego termina asumiendo Martín Vizcarra, que era el vicepresidente, el primer vicepresidente en ese momento. Mecha Arauz era la segunda vicepresidenta. En este caso, en la plancha presidencial donde corrió Pedro Castillo, solo había un vicepresidente, porque el segundo vicepresidente era el señor Vladimir Cerrón, que decidió postular, pero evidentemente estaba inhabilitado por tener una sentencia firme de 5 años, me parece, por corrupción. Entonces, en concreto, Pedro Castillo solo tiene una vicepresidenta. Esa única vicepresidenta se acaba de salvar este lunes. Se acaba de salvar al inicio de una semana que será crucial también para el propio Pedro Castillo. Entonces el mensaje es, ojo, si deciden vacar y obtienen los 87 votos para cortarle la cabeza a Pedro Castillo, aquí está Dina. Dina todavía se mantiene. Dina Boluarte puede ser y asumir la presidencia sin ningún problema porque así lo establece la Constitución. Y ese es un punto y un mensaje muy importante cuando se den justamente las evaluaciones para los congresistas de si votan o no a favor de la vacancia. Lo que dicen nuestras fuentes, las fuentes de RPP, es que hay una negociación muy intensa de emisarios de la propia Dina Boluarte, que decidió alejarse del gobierno del presidente Pedro Castillo, con congresistas de la República de diversas bancadas, tratando de prometerles que ella haría un efectivo gobierno de amplia base, o de ancha base, como quieran decirlo, convocando a todas las fuerzas políticas. Las negociaciones son intensas en este momento. Incluso Betsy Chávez, la presidenta del Consejo de Ministros, que tiene muchísimas resistencias, intentó reunirse para hablar, evidentemente, de la tregua, del plan de gobierno, lo que dicen, pero intentó reunirse con los voceros de diversas bancadas. Lo que ha tenido son varios portonazos en la cara. Esa es la realidad. La más reciente, ojo, es la de Perú Libre. Es la del partido o la bancada que llevó justamente a Pedro Castillo y a la propia Betsy Chávez al gobierno. Perú Libre le ha tirado con la puerta en la cara y le han dicho muy claramente que no se van a reunir con ella. Ojo, varios congresistas de Perú Libre, incluido Valdemar Cerrón, votaron a favor de la moción de vacancia. Así que los votos que se tengan o que no se tengan todavía no están ciertos en este momento, no están definidos. Lo único que podemos decir es que hay negociaciones intensas de ambas partes para ver qué va a pasar el día miércoles 7. Hay una posibilidad que esto se siga dilatando porque ya ha habido una jugada legal de parte del abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, para tratar de dilatar esto y señalar que, oye, en la moción de vacancia que llegó el día viernes no habían adjuntado una serie de documentos, como 14 folios, y el presidente decide devolverle la moción de vacancia al presidente del Congreso, William Zapata, pero ya en un comunicado bien claro, la mesa directiva lo que ha señalado es que la moción de vacancia se ve este miércoles porque se ve este miércoles y lo que aseguran desde el Congreso es que se le envió toda la documentación necesaria y completa al presidente de la República. Otra gran pregunta que surge es, ¿el presidente acudirá el miércoles 7
Acudirá su abogado, acudirá él o incluso, y esta también es una posibilidad, podría solicitar la ampliación de la fecha, que la fecha se postergue y la mesa directiva estaría obligada a poner sobre el debate, sobre la mesa, esta discusión ante los 130 congresistas o 128 que son en este momento y discutir si están a favor o en contra de que la moción de vacancia sea vista la próxima semana. Es una posibilidad, todavía hay muchísimas preguntas, así que vamos a ver en principio si el presidente decide acudir o no a esta sesión para ver su moción de vacancia y para ver sobre todo su futuro, porque lo que necesita el gobierno en este momento es tiempo, están contra el tiempo y el tiempo lo necesitan para seguir conversando con una serie de parlamentarios. El gran problema que tienen enfrente es que Betsy Chávez, la presidenta del Consejo de Ministros, no es muy querida, por no decir que es nada querida en las bancadas cercanas al presidente. Llámese Perú Libre, llámese Bloque Magisterial. Y hay un tema que ha generado mucho ruido en las últimas horas, que tiene que ver con las respuestas o las versiones que salen de algunos ministros de Estado. Nos referimos a Félix Chero, que es el ministro de Justicia, que se mantiene como ministro de Justicia y que es uno de los voceros más activos del gobierno de Pedro Castillo. Lo que ha dicho en una entrevista es que ellos no van a aceptar la vacancia del presidente de la República. Lo que ha dicho muy claramente es que así se lleguen en el Parlamento a los 87 votos, ellos no van a aceptar la decisión del Congreso de la República. Luego ha dicho que van a acudir a todas las instancias nacionales y supranacionales como el Tribunal Constitucional o, nos imaginamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo sabemos. Pero lo importante y lo clave es que han señalado que no van a aceptar el resultado. Otra pregunta que surge ahí: ¿qué va a suceder si el Congreso efectivamente logra los 87 votos para vacar a Pedro Castillo y este decide atrincherarse en Palacio de Gobierno y no acepta la vacancia? La pregunta cae de madura: ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a hacer la Policía Nacional del Perú ante una situación extrema de ese tipo, donde un presidente no acepta ser vacado por el Congreso pese a obtener los 87 votos? Y a ver, decimos que van a hacer las Fuerzas Armadas porque en las últimas horas, durante el fin de semana, la especulación de un eventual cierre del Congreso fue lo que más se discutió. Incluso el diario La República y otros medios hablaban de esta situación, del por qué habría renunciado el exministro Daniel Barragán a la cartera de defensa, porque según fuentes del diario La República, por ejemplo, el presidente le habría pedido que vaya y hable con los jefes, con las cabezas de las diferentes Fuerzas Armadas y le muestren toda su lealtad y se comprometan a estar de su lado ante un eventual cierre del Congreso, cosa que no habría aceptado Barragán y decidió renunciar. Eso según el diario La República. Pero nuevamente, todo se maneja todavía a través de fuentes, hay mucha preocupación, hay muchísima más especulación en este momento, así que vamos a ver qué sucede. No sabemos si necesariamente el día miércoles, que está programada esta sesión para ver la moción de vacancia, o si esto se alarga todavía varios días más. Lo único concreto es que vamos a tener unas fiestas de fin de año muy, pero muy movidas, por no decirlo entretenidas, pero sobre todo, y esto es lo más triste, muy preocupantes porque nos muestra la tremenda inestabilidad política que tenemos hasta el momento en el Perú. Mientras tanto, la economía sigue desacelerándose, los precios siguen subiendo y los verdaderos problemas de fondo no se están resolviendo. Ese es el drama nuestro que tenemos ya hace varios años.